Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá en el Posto Documento, de recibirte en Chile, de que hayas cruzado la frontera para encontrarte con nosotros. Estamos muy felices de tenerte invitado como parte de la colección del Posto y también un poco nuestro primer invitado latinoamericano que venga a conversar sobre sus trabajos, sus obras, también sus proyectos más recientes. Y en ese sentido es muy acorde a lo que estamos haciendo en el Posto Documento y lo que queremos hacer en el futuro: diseminar conocimientos sobre arte latinoamericano y, bueno, especialmente con artistas como tú que están súper inscritos en el circuito internacional y demás. Bueno, gracias. Me encanta estar acá. Bueno, dado que acabas de exponer en el K2 en Madrid con tu muestra Táctica sin Táctica, que articula la colección de las instituciones, desacomodándolas al entrar en tensión con las piezas y los ejercicios museográficos que haces, me gustaría empezar preguntándote por el devenir en esta práctica institucional. ¿Cómo se establecen estos vínculos con las colecciones institucionales y cómo tu práctica ahonda en este ejercicio? En principio creo que surge por una necesidad de la misma institución. Que la institución atraviesa contradicciones. Por un lado, el deber de museificar lo que posee o su forma de actuar con los objetos, y por otro lado no quedar tan distante de prácticas contemporáneas y tan alejadas de su momento, tratar de no convertirse como en depósitos, en cementerios casi. Entonces es una contradicción que está en la misma institución. Y entonces, en general, las convocatorias vinieron de parte de las instituciones. En principio, cuando me llega un tipo de este problema, me genera como un poco de fastidio. La verdad es como cuando te invitan a hacer una muestra, pero en vez de mostrar tu trabajo propiamente dicho, dices, no, tenés que trabajar en relación a este problema. Pero como según es parte de mi trabajo, trabajar con los problemas, así que siempre mi primera instancia es correrme, esquivarlo, y después digo, no, es verdad, acá está el punto interesante y está lo específico que puedo hacer con este trabajo. Perfecto. Por eso mismo estaba pensando también, diciendo, quizá este devenir es un devenir en una práctica institucional, pero también podría considerarse una práctica contrainstitucional, en el fondo de desarticulación, de desajuste, desarme. Sí, por eso digo que hay una contradicción, porque todo lo que se le propone al museo es algo que al museo le provoca una fricción, una molestia. Siempre creo que los museos prefieren trabajar con artistas muertos que con artistas vivos, que inclusive hay cierto temor a las propuestas de los artistas, como que sean demasiado disruptivas, problemáticas, que los metan en problemas. Pero creo que es una práctica que está muy difundida actualmente, que hay muchos trabajos que invitan a artistas a poner en relación con alguna de las piezas, o con alguna colección, o con algo del museo. Me parece que es algo muy, muy saludable, porque también funciona, el museo, que funciona como un archivo, no solamente se encarga de protegerlo, sino que lo pone en circulación y lo pone en diálogo con el momento que le toca atravesar. Me parece que es súper, súper atractivo eso. Me gustaría leer un poco cómo comienza el texto que escribe Javier Villa en tu exposición en el Museo de Arte Moderno, El presente está encantador, que dice así: una obra de arte jamás debería ser domada. Es necesario activarla para que se ponga en movimiento y así alimentar su fuerza. Una obra de arte detenida en un limbo conserva solo su cuerpo material, pero no su potencia. Los espacios neutros de exhibición y los esfuerzos que generalmente hacen las instituciones por detener el tiempo son siempre una amenaza de domesticación estética que los artistas, los curadores y el público deben desandar. Es que la mirada jamás debiera ser amansada. Hay que liberarla sin prejuicios y que sea coyuntural a su contexto, sobre todo en un momento en que el mundo cambió peligrosamente. ¿Cómo estamos viendo? Es una pregunta necesaria en el presente para entender lo que está sucediendo, como también debiese ser una indagación hacia el pasado para comprender con mayor profundidad cómo llegamos hasta acá.
En ese sentido, ¿tú te refieres a que hay una contradicción al trabajar con la institución? De parte de la institución te necesita, al mismo tiempo produce fricciones. ¿Cómo funciona esta relación en la práctica? ¿Se enfrentan miradas, por tu parte estrategias, dispositivos que utilizas para inclinarse hacia una desestabilización del sistema? ¿Existe alguna clase de resistencia simbólica por parte de las instituciones? Sí, no solo simbólicas, son resistencias reales. También la institución tiene todo un aparato burocrático sobre el que se establece también. Y entonces entra en fricción todo el sistema del museo, desde el tema de seguridad física hasta cuestiones legales, económicas, en relación con las personas que cuidan las salas. Aparecen pero millones de problemas. Por ejemplo, en El presente está encantador, tenía un largo pasillo que rodeaba toda la sala y ese pasillo yo lo pensaba de determinada manera, que las personas que lo atravesaran sufrieran una relación con la arquitectura diferente a la que se ejerce en cualquier lugar. Entonces había leves distorsiones, como de que la pasarela yo pretendía que sea un poco, por un momento se angostara un poco, y eso era imposible. Hay una medida exacta con la que hay que trabajar. También había muchos peldaños y quería ir transformando el tamaño de los peldaños a medida que se iba subiendo o bajando, que tuvieran leves variaciones de 1 centímetro menos, 1 centímetro menos, y no, el peldaño tiene que ser de 20 centímetros, y así como eso, millones de ejemplos, desde la situación de iluminación, la distancia que hay entre las obras, y todas esas cosas que parecen que no son simbólicas, son también simbólicas, porque están basadas en una forma de entender cómo deben apreciarse las obras, algo que fuimos aprendiendo a lo largo de décadas y ¿cuánto es? 200 años casi de la institución museo, o un poco más. Y cada vez eso hace que sean como tal vez más rígidas, y como cuestionarse esas cuestiones son simbólicas también. Sí. Y hacen que se cambie la lectura de las obras, porque una obra en relación a otra, a determinada altura, determinada distancia, determinado baño de color, al cambiar su relación aparente física, también cambia su relación simbólica. Y también que el museo está armado pedagógicamente, como que es una institución que tiene la función de enseñar, de informar. Y entonces, cuando se cuestiona también el sistema en que esa información está dada, porque estamos acostumbrados a que está la cédula al lado, que tiene el título, la fecha, materiales, y qué pasa si esa cédula está más lejos, o está en el piso, o no está, si los materiales no los pusimos, si el nombre hay que adivinarlo, distintas, no sé, posibilidades de juego con la información. También ahí genera una gran rispidez también en el sistema museístico. Ya solamente para dar algunos ejemplos, pero suceden muchos cuestionamientos. Es raro porque el planteo inicial siempre es: bueno, mira, estás invitado y acá vas a poder hacer lo que quieras. Y del minuto 1 es todas las cuestiones que no se pueden, y los límites aparecen muy fuertes, muy presentes, y justamente van moldeando el trabajo. Es algo que tiene que ver con mi práctica, ¿no? Después seguro lo hablamos. Sí. Bueno, y en ese sentido, en la relación específica que hay con los objetos, que es una cuestión que hemos estado hablando, yo había señalado que me parecía que existía una cierta práctica de animismo, es decir, de afectos también por los objetos con los que convives, con los que trabajas. De ser así, ¿cuál es el tipo de afecto particular que surge de estos objetos que son de alguna manera institucionales, ya pasaron por un proceso de institucionalización, se conservan, tienen estatutos distintos a los objetos con los que comúnmente te encuentras?
¿De qué manera eso transforma la relación sensible con la que te relacionas con ella, a diferencia de los objetos encontrados en la calle u otros? No hago tanta diferencia entre esas situaciones. Y la relación no es, bueno, puede ser que sea afectiva, pero es afectiva como consecuencia de otros, de un transcurrir en relación al objeto, de una forma de observarlo, de apreciarlo, de entenderlo. Cuando veo un objeto, primero está la observación que hacemos todos, que es una observación básica, formal, en cuanto al color, el peso, la textura, el material, pero después empieza a entrar otro nivel de observación que tiene que ver con el uso de ese objeto, cómo fue fabricado, de dónde viene, cuánto tiempo hace que existe, y después verlo el objeto en un nivel poético, a qué se parece, a qué no se parece, qué es lo opuesto a ese objeto. Entonces todas esas cosas entran en relación, toda esa información está dando vuelta y está presente cuando trabajamos con objetos de cualquier categoría. Digo que no hago esta diferencia entre objetos de arte y objetos comunes. Cuando trabajo específicamente, pues trato de considerar el objeto de arte, sacarlo de la categoría de objeto especial para poder trabajar con él, para poder conectarme desde otro lugar. Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, en el fondo la pregunta está respondida, pero lo que me hace pensar en esto... Bueno, creo que humanamente tenemos mucha... sinergia, dale, sí. Mucha relación con los objetos. Estamos en contacto directo, los tocamos, es muy hasta erótica la relación que establecemos con los objetos. Nos acompañan por mucho tiempo. El otro día veía una persona, un chico que estaba orinando en el baño y con una mano se sostenía el pene y con la otra mano miraba el Instagram. Y dije, mirá la relación directa, no sé, súper sensual esa relación del objeto, que tiene casi el mismo valor el pene que el objeto. Bueno, fue gracioso, una pavada. Pero cómo vivimos con esos objetos, el tiempo que compartimos, las experiencias, la intimidad que tenemos con ellos. Y después de repente se rompió y chau, a la basura. Y entonces yo me quedo así como si fuera casi, no sé, me siento cierta responsabilidad con los objetos que uso, con los que consumo, con los que encuentro en la calle, como si fueran casi perritos perdidos, no sé, como tengo la obligación de llevármelo y digo, bueno, esto va a entrar en otro sistema donde va a ser útil y donde esto que estaba tirado ahí en el cordón de la vereda va a terminar, no sé, muy lejos, en otro lugar, en un sistema generando una sensación estética y como una clave de algo, como subvertir esa categoría de lo bajo, algo que está a punto de desaparecer, que lo está por pisar en un camión, hasta llevarlo hasta algo como que es interesante, que te puede transportar a un nivel de pensamiento. Bueno, en el fondo, al prestarle atención a tantas cosas, también empiezan a comenzar a haber problemas. O sea, cuando hablamos de la abundancia en tu trabajo, que es una cuestión que distintos escritores y distintos pensadores han hablado sobre ello, esta abundancia de cosas, esa abundancia de objetos, de encuentros, de dispositivos, etc., supone también la necesidad de tomar decisiones, de tomar decisiones respecto al equilibrio, el desequilibrio, el control, el caos. Todos estos contrapuntos que se encuentran en tu trabajo, en el fondo son fundamentales, son lo que producen la experiencia. En ese sentido, y habiendo leído algún texto en donde un autor hablaba sobre las máximas de Bianchi, me parece súper interesante. ¿Tú crees que existe algún tipo de ética relacionada a tu práctica, de decisiones, de jerarquía, etcétera? No sé si nombrarlo como ética. Hay un modo propio de entender la práctica, no sé, podríamos decirle filosofía, donde se define que la práctica es continua, no tiene fin, está sucediendo todo el tiempo. Y lo que hace cuando estoy como imbuido de esa práctica es como un casi poder de superhéroe sería, que me permite revisar todo lo que existe, como
que no considerar cosas dadas, como que las cosas son de determinada manera hasta que alguien dice por qué son así. Entonces, esa situación me permite acercarme a mi trabajo, acercarme a otros trabajos, acercarme a los materiales también con una disponibilidad distinta. ¿Sí? Pero eso, antes nombraba la situación del problema, como que siempre entendemos el problema como una imposibilidad hacia lo que tenemos intención de hacer, algo que se interpone entre nuestro deseo y nuestro objetivo. Y entonces, cuando entiendo que el objetivo es difuso, el problema puede ser una herramienta más que haga que me aleje un poco de mi intención inicial, pero que encuentre una solución que antes no conocía. Y me parece que esa es como mi clave, o la clave que yo entiendo para el arte, es como encontrar una solución distinta a algo que se supone que era de determinada manera. Lo que dijiste me parece muy importante, o sea, lo difuso no es una cuestión que podamos evitar al hablar de tu trabajo. Y a mí me gustaría preguntarte por la idea de la confusión. La confusión que creo que se devela en dos situaciones. Una es la confusión como parte de la práctica, como una manera en la que aparecen estas cosas como una postura práctica, de práctica artística. Y por otro lado, la confusión que se produce con el espectador. O sea, como que esas dos... ¿Cuál es la primera confusión? La confusión de la práctica, es decir, como un sistema. O sea, entender la confusión como una operación autoral, y al mismo tiempo esa confusión autoral se traspasa en el espectador, que también cuando se encuentra con tus trabajos, con tus exposiciones, no se encuentra con una cuestión que está clara, definida, se encuentra con una situación que lo imposibilita de reconocer todo en un minuto. O sea, no es una experiencia que se resuelve en sí misma en cosas de segundos. Por un lado, generar confusión me parece atractivo. Por lo menos que el arte genere confusión me parece como un buen primer paso. Me parece que mi trabajo atraviesa, y yo mismo atravieso la confusión cuando lo estoy confeccionando, cuando estoy trabajando en eso. Me parece como muy necesario atravesar ese momento de confusión, ese momento de no control, ese momento de no saber, un momento de incertidumbre. Me parece que es súper necesario. Yo cuando veo un trabajo y entiendo que no sufrió ese proceso, me falta algo, me falta la alquimia del arte, como que entiendo que tiene que atravesar esa confusión para lograr sacar desde ese lado, lograr algo que sea nuevo, que sea un encuentro inexistente previamente. Y generar la confusión en el público me parece también muy atractiva, como algo en general en las instalaciones. Practico como un tipo de bombardeo, a veces más sutil, a veces más evidente, que es bombardear los sentidos, activar el cuerpo con determinados problemas, y después que haya una situación lumínica, que haya algo con un sonido que no esperaba escuchar, que haya algo, que haya discordancias y que haya sentidos esparcidos también, porque no es que todo es como un caos, hay como mucha diagramación. En cualquiera de mis trabajos hay muchas leyes, muchas imposiciones que son excusas para mías o cosas que utilizo para trabajar, ¿no? Y me gusta que estén, no me gusta ocultar datos, me gusta que la gente perciba esas puntas de iceberg, que entienda que eso conduce a una cosa, que hay una relación material, pero como eso está trabajado como en diferentes niveles, a veces a una cosa más, en un nivel más perceptivo. Me interesa mucho trabajar con el nivel perceptivo de las personas, con el nivel físico también, que los cuerpos entiendan algo, no solamente que sea un proceso mental la experiencia del arte, sino que tu mismo cuerpo te está generando una reacción, no sé, tienes vergüenza, asco,
risa, no sé, algún tipo de motivo primario me parece que también es interesante generar. Entonces eso genera una confusión, me parece, y eso abre también, la confusión genera una apertura perceptiva que hace que la gente conecte con muchos niveles de las cosas. Y también hay un tema que tiene que ver como con los recuerdos de las exposiciones, es decir, como que aparentemente por algunos textos que se han escrito se sugiere también que cuando uno ve una exposición tuya, como por tal abundancia de cosas, como que uno tiende a priorizar quedarse con algunas cosas y otras simplemente quedan como en un espacio que se olvidan e incluso pueden aparecer en sueños, etcétera, como que entran a una dimensión sensible, una dimensión psíquica distinta incluso. Sí, recibí algunos mensajes de personas que me dicen que sueñan con mucho tiempo después, inclusive de haberlas visto, sueñan con alguna exposición mía y me empiezan a contar y es una exposición de ellos realmente, porque no tiene nada que ver con lo que yo haría, pero hay algo como un recuerdo físico y experiencial que les queda en el cuerpo y me parece que vuelve. Y otra cosa linda que a veces recibo como respuesta es que siguen viendo, después de ver una exposición, siguen viendo obras en la calle, como que la muestra sigue expandida se desplaza del la lugar ciudad. Sí. Eso, como que encontré a alguien, gente se encontró un Bianchi que estaba en una ventana, no sé qué, o me dicen o me mandan fotos de cosas que que se desprenden de la exposición o que continúa, y eso me parece como un contagio interesante cuando el espacio de arte puede absorber y además puede devolver en la realidad situaciones. Bueno, y me gustaría volver un poco a la exposición más reciente en Madrid, porque en el fondo ya al pensar en estas prácticas que son en relación con instituciones, colecciones, lo primero que me pareció a mí fue ponerlo como en oposición a lo que había ocurrido en el Museo de Arte Moderno, más que en oposición, sino que en tensión, comparar después de una cantidad de años, colecciones distintas. En la exposición en el Moderno ocurría algo que tú mismo me lo sugeriste, que en el fondo había como una danza, parecía un espacio de baile, un encuentro, los cuerpos estaban como liberados de alguna manera. En el caso en Madrid me parece que ocurre una cuestión que es distinta, o al menos se expresa en una dimensión un poco que difiere un poco de esa, que tiene que ver como que con las obras de la colección que se encuentran atrapadas entre objetos, atrapadas en dispositivos. También hay situaciones que son más frías, que aparentemente parecen más calculadas. En ese sentido, ¿cómo cambia la sensibilidad específica con la que tú te aproximas a la colección dependiendo de la especificidad técnica de la colección, entendiendo que la colección del Museo de Arte Moderno es muy distinta a la del K2 de Madrid? Sí, especificidad es una palabra clave. Porque entiendo que no hay una fórmula para acercarse a cada problema, entonces que cada circunstancia exige su respuesta específica, y ahí está lo interesante, que cuando se comparan las dos muestras son completamente distintas, pero hay alguna relación, hay un trabajo muy distinto, pero con cada una de las obras. En el caso del Museo de Arte Moderno, sobre todo estaba centrado en esculturas donde está la presencia humana la representación del cuerpo muy presente, y entonces esto me generaba una situación espacial, física, que se asemejaba a una discoteca por la distancia entre las esculturas, por toda la zona vidriada, por la cuestión lumínica que se tendía a poner, se ponía oscura, y después estaba toda con muchos flashes que generaban que las esculturas pareciera que se estuvieran moviendo. Eso era como una de las partes centrales que tuve clara en ese proyecto, y me organizó todo un poco el espacio. Y en el caso de Madrid fue completamente distinto. Primero, no tenía relación afectiva, podemos decir, con los artistas que participaban. La mayoría de las obras no las conocía. El museo tiene una colección muy grande de fotografías de los años 90 y formatos muy, muy grandes. Y entonces, como me gusta trabajar con
no con la rareza del lugar, sino con lo que es más abundante en general, decidimos con el curador elegir focalizarnos en esas fotografías. Y eso generó un trabajo completamente distinto, porque el display de la fotografía es muy específico, el formato era muy grande, generaban situaciones arquitectónicas específicas que me permitieron trabajar de otra manera. También trabajé con una maqueta y trabajé a distancia, entonces la maqueta hace que esto que vos decís que sea un poco más frío y más proyectado el espacio. Pero me pareció que tenía que ver con la especificidad de esta muestra. Y sobre todo que las obras, casi todas, primero fueron elegidas en base a temas específicos que tenían que ver con cuerpo y arquitectura y mobiliario. Después se amplió, pero fue un poco el puntapié inicial y los formatos que fueran grandes en general. Pero esto generaba situaciones arquitectónicas espaciales en la fotografía, y eso también ayudó a la diagramación del espacio, generó una situación específica. ¿Qué pasaba si las obras no son pensadas solamente como que el museo es el soporte para las obras, sino que el museo se modifica en relación a la forma de las obras? Fue un puntapié inicial para pensar el espacio, y entonces no es que las obras están encerradas, sino que están generando espacios específicos para espacios arquitectónicos que entran en relación con su display. Bueno, lo que me interesaba de lo que estabas hablando previamente es que al referirme a que estas obras también se encuentran atrapadas entre tubería, mobiliario, etc., la fotografía en sí misma como género sugiere también como una detención, un atrapamiento. Sí. Entonces, cuando revisé el catálogo de la exposición, que fue hecho previo al registro de la exposición, el tema del cuerpo es fundamental. Entonces, ¿cómo te imaginas tú esa relación entre como fotografía, encierro del cuerpo en la fotografía y la aparición del cuerpo de otra manera, que no aparece como cuerpo, aparece como escultura o como material de una manera como más cruda? Sí, esa sensación que referís fue un poco el pequeño hilo desde el que tiré para generar mi trabajo escultórico en relación a eso. Como si bien todas las fotografías referían al cuerpo, el tipo de display, la fotografía en sí mismo, que es un congelamiento, como lo decís, de ese momento, generaron como una situación de detenimiento, y lo que yo pretendía era devolverle cierta carnalidad, cierta corporeidad a estas piezas. Como pensaba que si estaban en relación a materiales blandos, a cuerpos doblados, a cosas que se pudieran tocar y modificar inclusive durante la exhibición, iba a devolverles esta fisicalidad a los cuerpos que estaban encerrados dentro de esas fotografías. Y también la forma de disponerlas en el espacio, procuré que fueran siempre una relación de tensión con el espacio arquitectónico que las sujeta, como que están en diagonales donde la fotografía está como en una situación perpendicular a la pared, entre dos paredes, o en una puerta arriba, reduciendo el espacio para pasar por debajo, o está siguiendo una pendiente y entonces está inclinada, o está en un recorte en la pared y está puesta sobre la pared del fondo. Todas las obras sufren un poquito Están incómodas. Están incómodas, levemente incómodas, pero eso hace que es como, bueno, a ver... ¿Qué es lo que pasa? Así, despertate, a ver si reaccionás o no, o te quedas ahí, no pasa nada. En ese sentido también me parece que pensar un poco en el nombre de la exposición tiene sentido, o sea, táctica, sintáctica. Yo pensaba en la palabra táctica en dos sentidos. Uno, táctica de lo táctil, que es como el tocar el cuerpo, lo que aparece, lo que se siente, pero táctica también como una operación táctica, o sea, hay una decisión. No sé si eso estaba pensado o si sí, lo imaginas también como
en el fondo esta relación con el cuerpo, pero no solamente el cuerpo que aparece como ícono, sino que también aparece como operación, como estrategia. Como estrategia, claro. Sí, y la estrategia que se dice limpiamente como una estrategia Sí. que tiene que ver con la sintaxis. Mm. Es en principio, porque bueno, es ambiguo, ¿no? El título, pero tenía que ver con este trabajo que la fotografía y que no tenía que ver con el contenido simbólico de las obras, sino con el display, con el marco, con el vidrio que tiene por delante, con el soporte que tiene por atrás, con la forma de colgarse. En eso me refiero a sintaxis, es como el mecanismo en el que esto está inserto y la forma en que el mensaje simbólico se sostiene. Entonces, como cambiar el eje para relacionarse con estas obras, no me voy a relacionar desde lo simbólico, me voy a relacionar desde lo sintáctico, pero a su vez en la proposición escultórica que presento está esa relación táctica que viene de lo táctil, de lo táctico, como que de la relación táctil con el mundo. Entonces ahí estaba un poco la trampa del título, que digo, bueno, voy a ir por este lado, pero por otro lado agarro como un sentido secundario de la palabra y me da el pie para generarme esta serie de esculturas. Bueno, Diego, gracias por estar acá con nosotros en el Postdocumento, por la conversación y nada, esperamos seguir teniéndote aquí con nosotros conversando. Dale, gracias.